Muy conocido, un siervo de Dios que ha bendecido a cientos de personas en Guatemala, en el mundo entero, y a miles de personas, el mundo entero, y aquí está hoy con nosotros. Tuvo a bien estar con nosotros el apóstol Maquito Ruiz para edificarnos. Así que, amados, abramos el corazón y recibamos lo que Dios tiene con nosotros por medio del apóstol Sergio. Amén. Quisiera hacer una oración para entrar de lleno en los pensamientos al respecto de la temática que el Señor ha puesto en el corazón del hermano Luis a abordar con esta serie de ministros, siervos y siervas. Así que acompáñenme, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para poder entender y asimilar tu bendita y gloriosa palabra. Ayúdanos, Señor, para poder tener esa transformación de pensamiento a diario, constante, hasta que nosotros lleguemos a la plenitud del conocimiento tuyo, a esa hipnosis, para que podamos alcanzar todo aquello que tú quieres que alcancemos. Gracias te doy, Señor, por este movimiento tan lindo de comunión, de edificación mutua, en el nombre de Jesús. Gracias por la unidad del Espíritu, por la unidad de la fe y la unidad del cuerpo. Gracias, Señor, porque nos dejas ver esta maravilla, esta misericordia tuya sobre nosotros. Háblanos, por favor. Háblanos, Señor, para amonestarnos si es necesario, exhortarnos, animarnos, consolarnos, edificarnos, catartizarnos, Señor, remendarnos. Pero háblanos, no nos dejes de hablar, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios bendito. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Dios bendito. Pues la temática que el Señor puso en el corazón, hermano Luis, es extraordinaria, y yo creo que es algo a lo que nosotros debemos de ir dando vueltas para ir asimilando poco a poco. Una de las cosas que yo quiero puntualizar de lo que yo creo con todo mi corazón es que todas o la mayoría de las cosas en el Evangelio terminan generalmente como comenzaron, en el sentido positivo. Por ejemplo, bueno, y cuando vemos en toda la Biblia, hay algunas otras cosas que también en el sentido negativo son similares. Déjenme poner un ejemplo. Digamos que en el libro de Génesis hay una serpiente que está enemistándose con una mujer y la persigue. Y pasan los 66 libros de la Biblia, y en Apocalipsis, que es el último, como todos bien sabemos, ya la serpiente creció. Y la Biblia le dice que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, pero ahora es catalogada como un dragón. Y en Apocalipsis 12 sigue persiguiendo a una mujer. Es decir, en el principio persiguió la serpiente a la mujer, y en el final la siguió persiguiendo, solo que ya transformado en un dragón. Evolucionó, maduró para seguir molestando a la mujer. Obviamente esa mujer no estamos hablando de que sea en sí el género femenino, sino que entendemos por la Biblia y por el Espíritu que son entidades femeninas. Generalmente cuando aparece una mujer en la Biblia, en algunas acotaciones que hace la Biblia, está refiriéndose a una entidad y no a una mujer. Ok, le voy a poner otro ejemplo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dice la Biblia. Si lo aplicamos en la literalidad, tendríamos que decir que todos los fracasos matrimoniales son causa de la mujer. Y yo creo que la mitad de los que están aquí se opondrían a semejante acotación.
Porque no es así. Porque entendemos que a veces es el hombre el que se porta como un naval, y a veces es la mujer la que se porta como una Dalila. Pero entonces ahí nos está diciendo que es la mujer en sí la que causa eso, sino la entidad. Hay una entidad espiritual que se apodera de la mente tanto de un hombre como de una mujer. Entonces lo que podríamos parafrasear es: la necedad destruye la casa. Entonces, cuando tomamos esta premisa, entonces nos vamos a Apocalipsis y vemos a la mujer de Apocalipsis 12, no es una mujer exactamente, sino que está representando a la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, que se la llevan a los lugares elevados, porque no está dando a luz en la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis 12, él no dice que la mujer estaba en la angustia del alumbramiento de la tierra, sino que Juan lo que dice es: vi una señal en el cielo. Y en el cielo esa mujer estaba dando a luz. Y el dragón se puso enfrente de ella para devorar al niño en cuanto le fuera dado a luz. Hay mucha tela que cortar, no me quiero ir por ese lado. Lo único que yo quiero enfatizar es que las cosas terminan generalmente como empiezan. Eso debería ser lo normal. Claro, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la que el Señor le dijo a los Gálatas por medio de Pablo, cuando le dijo: habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar de ser perfeccionados en la carne. Es decir, si empezaron en el Espíritu, debería de haber terminado en el Espíritu, no en la carne, no transicionar, involucionar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que tenemos que platicar es los días finales, la batalla final, el tiempo final, la hora final. Entonces, para averiguar cómo va a ser la hora final, en base a la premisa que acabo de decirles, con diferentes versículos bíblicos, que podríamos seguir diciendo otros, pero quiero parar ahí para poder entrar un poco más en materia. Entonces, para ver cómo va a ser la batalla del tiempo final, tenemos que ver cómo fue la batalla del principio. Porque va a ser igual. Basado en lo que le acabo de decir, que todas las cosas terminan como empezaron. Entonces, ¿qué pasó en el principio? Cuando la iglesia se estableció. Eso fue algo tremendo, ¿sí? Y así tiene que volver a ser. Y me llama la atención también el nombre de esta actividad, y no solo de la temática, porque el nombre de esta actividad es Pentecostés. Y todos nosotros entendemos que Pentecostés es esa fiesta extraordinaria que pasaba después de 7 semanas cumplidas, es decir, en el día número 50 después de la Pascua, que fue, según Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y nunca más se fue. Es decir, que el Espíritu Santo está con nosotros, por nosotros, ayudándonos a nosotros. Basado en esto, yo veo cómo se dio la batalla del principio. Y claro está, esa batalla del principio está más claramente definida como iglesia en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, que le llaman los Hechos de los Apóstoles, son los Hechos del Espíritu Santo, pero así le pusieron, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles. Nos damos cuenta cómo empieza esa genética, esa semilla, esa exposición del Evangelio. Y entonces tenemos que analizar, y a mí a veces me vuela la mente, la cabeza, esos pensamientos, ¿no? Porque cuando empezó la iglesia, el primer ministerio, humanamente hablando, que se dio y que se ministra y que se enseña, fue el ministerio apostólico. Sí, señor. Mateo capítulo 10 dice que el Señor subió al monte, oró toda la noche, llamó a sus discípulos y los llamó apóstoles. Mateo capítulo 10, y da los 12 nombres. Y entonces, pero ellos no habían fundado una iglesia, porque querían fundar a Cristo.
Ellos no habían, ni siquiera habían echado fuera un demonio. O sea, no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. Es decir, si Dios designa a alguien, vos sos esto es ese cuarto. Y tarde o temprano se va a manifestar. ¿Verdad? Es lo que dice alguien, bueno, un aguacatal es aguacatal desde que lo sembraron, antes de que había aguacates. Ya cuando desarrolla, pues los va a dar. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque luego en el libro de los Hechos ya se manifiestan otros ministerios. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que en Antioquía había maestros y profetas. Y buscando estos en ayuno al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y cuando nosotros nos damos cuenta más adelante del capítulo 14, dice: y los apóstoles, Bernabé y Pablo. O sea, primero vemos a los de Mateo 10, que eran los apóstoles del Cordero, y ahora vemos a los apóstoles del Espíritu. Porque tenemos que entender esto, mis amados hermanos, que existe el único apóstol en su género, que se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 3 dice que nos hemos acercado a nuestro sumo sacerdote y apóstol, único en la fe, en su calidad de apóstol. Él es el apóstol del Padre. Pero Mateo capítulo 10 dice que son los 12 apóstoles del Cordero. Pero en Hechos capítulo 14, versículo 14, empiezan los apóstoles del Espíritu. Porque Bernabé y Pablo y Timoteo y Tito y Silvano no aparecen como apóstoles de Mateo 10, 1 y 2 y 3. Pero sí aparecen como apóstoles. Pero no me quiero meter en ese lío también. Pero entonces vamos otra vez a la cara. Entonces la iglesia empezó así. Tiene que terminar así. Amén. Y entonces ahora hay otra cosa que a mí me impresiona. Que tengo que contarle esto que en algún momento me aconteció. Y sé que a ustedes les habrá acontecido lo mismo en algunos momentos también. Soñando mientras estaba dormido. No despierto porque a veces uno sueña despierto, ¿verdad? Pero yo estaba dormido y soñé un mensaje que Dios me estaba hablando. Y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado eso. Están dormidos profundamente y hasta le dan los versículos y todo, ¿verdad? Algunos son muy metódicos y tienen una libretita y el lapicero a la par y medio se despiertan en la noche y apuntan y se vuelven a dormir. Yo no. Sí tengo la libretita, pero nunca me despierto para entonces, soñé. Y Dios, en el sueño, lo único que me acuerdo que me acordaba es que Dios me había dicho: te voy a enseñar cómo discernir al falso profeta. Y me dio un montón de versículos. Y me dormí. Y cuando voy despertando, se me había olvidado. Y entonces yo empecé a orar: Señor, perdóname. Yo sé que me debía haber despertado y apuntar, pero no lo hice, Señor. Mira, si lo vuelves a hacer, de veras, yo me despierto. Y escribo, pero pasé bastante tiempo orando, bastantes días. Y no se me recordaba. Hasta que el chispazo vino de regreso. Y entonces en su misericordia el Señor me dijo lo siguiente. Yo nunca me había visto así. Investiga todos los capítulos 13 de mi palabra y ahí vas a encontrar al falso profeta. ¡Wow, chico! Pero inmediatamente a buscar todos los capítulos 13 de la Biblia. Y hay algunos en donde se miran mejor, ¿verdad? Digamos, Apocalipsis 13, 18, donde está el falso profeta. Pero cuando usted mira en el Pentateuco, dentro de los 5 libros aparecen falsos profetas en los capítulos 13. Se lo voy a mostrar así rapidísimo, ese no es el tema. Pero, por ejemplo, vamos a ver. Digamos,
digamos, en Levítico 13 no se habla exactamente del falso profeta, pero se habla de la lepra. Pero en otros es un poco más enfático. Digamos, en el capítulo 13 del libro de Números aparecen los 12 espías enviados a Canaán. Y dentro de los 12 espías enviados a Canaán hay uno que se llama Setur. Y Setur quiere decir escondido. Y cuando se le saca su valor numérico da 666. O sea que dentro de los espías que penetraron a Canaán iba el 666. Y dije, wow, esto está tremendo. Porque cuando miro dentro de los 12 discípulos del Señor, había un escondido que se llamaba Judas también, ¿verdad? Entonces, eso me causó a mí, bueno, me explotaba la mente. Pero lo que le quiero leer rápidamente para luego llegar al Nuevo Testamento, porque solo estoy poniendo ejemplos, es que en en Deuteronomio capítulo 13, miren cómo dice, todos los 13 te van a militar los falsos profetas. Miren cómo empieza. 13:1. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca de la cual él había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta. Entonces empecé a buscar todos los 13. Híjole, hermano, me encontré. Busquen usted, es una bonita tarea. En algunos les va a brotar, va a saltar, está muy evidente, pero en otros sí les va a tener que profundizar, ponerse su traje de buzo, pataletas, careta y todo, y meterse en el salón. Pero cuando llegué al capítulo 13 del libro de los Hechos, para decir cuál es la batalla final, vamos a ver, lo voy a leer acá, voy a ir rápidamente, en la medida que pueda decir rápido aquí. Ok. Ahí es donde dijimos que había en Antioquía profetas y maestros, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el verso 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Capítulo 13, estoy leyendo. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús. Pero recuerden que estamos hablando de que en el capítulo 13 me iban a enseñar a todos los falsos profetas. Y ahora llego a Hechos capítulo 13 y lo primero que logro ver respecto a esa temática es que en este lugar había un hombre que tenía un nombre muy simbólico, se llamaba él Barjesús, que quiere decir traducido, hijo de Jesús. O sea, bien camuflajeado, bandido. ¿Hijo de qué? Ay, yo soy hijo de Jesús, soy hijo de Dios, soy cristiano. Pero aquí dicen que era falso profeta. Amén, aleluya. Y estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Parece que los Sergios así son, ¿verdad? Es para que no se me duerman. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, porque dice el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces, miren, pongamos que aquí estaba Jesús de Limas, aquí. Y aquí de este lado
está Pablo. Y aquí en medio está Sergio Pablo. Entonces, aquí a mi derecha está Pablo, del cual él mismo testifica diciendo: y cuando plugo a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestar a su Hijo en mí. Quiere decir que Pablo había sido apartado de su nacimiento. Porque así dice: cuando plugo a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre. Lo apartaron a Pablo. Pero en este de aquí, cuando Pablo le habla a este de aquí, le dice: tu hijo del diablo. Entonces tenemos una batalla. Los hijos de Dios, apartados desde el vientre, contra los hijos del diablo, apartados desde el vientre, según Romanos capítulo 9, en donde dice, pero perfectamente, que hay vasos de ira preparados para destrucción. Permítame utilizar de otra manera. No pretendo decir cosas que pueden causar conflicto. Es más, yo le dije a hermano Luis, yo quisiera que conversáramos, porque quiero edificar junto contigo, no quiero decir nada que sea chocante. Así que si usted oye algo que le parece que no es adecuado, vaya que es apóstol y le pregunta. Reciba lo bueno, rechace lo malo, según usted lo malo, pues. Pero después de verlo con la Biblia, algo según quiera. No me está, ni siquiera me está negando y ya estoy. Pero entonces sería: los predestinados que no se pueden perder contra los predestinados que no se pueden salvar. Ahí hay de eso, pues, y pues. Vale. Pero aquí en medio está Sergio Pablo. Ese no está predestinado. Ese es el botín. Es el botín de guerra de Pablo o de Barjesús. Ahí está la cosa tremenda. Ese del medio es el que tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Entonces él está oyendo y este tipo, Barjesús, está tratando de confundirlos. Dice que se les oponía tratando de desviar la fe del propósito. Entonces, como es la batalla del tiempo final, yo le llamo a esta batalla la batalla de los llenos. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol Pablo, que estaba aquí, le dice a Jesús, que estaba aquí: tu hijo del diablo, lleno. Tu hijo del diablo, lleno. Otra vez, lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Es impresionante, porque en el versículo anterior, porque yo estoy leyendo ahorita el versículo 13:10, cuando él dice: tú, hijo del diablo, lleno de toda maldad. En el versículo 9 dice: y Saulo, llamado también Pablo. No te sé que tenía dos nombres, Saulo y Pablo. Y Barjesús tenía dos nombres, Barjesús y el más. Perdón, hay gente que se mete a peleas con Mike Tyson. Bueno, ahorita se acaba de meter un empate, pero el otro ya tiene más de 50 años. Bueno, yo aún así no me atrevería a retar a mi papá, porque yo tengo 20 más. Pero imagínense que usted es un boxeador de peso pluma. Pero como se las quiere llevar de apóstol, se va con los pesos pesados.
a retar a los potestades señoríos de las tinieblas, revolcados ahí. Si nosotros, hermano, tenemos que reconocer, digamos, la Biblia dice en el libro de Judas, que cuando Luzbel peleaba con Miguel, entonces Luzbel era un querubín y Miguel era un arcángel, y en el orden jerárquico están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Entonces lo que hizo Miguel es que estaba peleando con una potestad mayor. Entonces lo que dijo es: el Señor, que es más grande que vos, te reprenda. No se metió él de frente, sino que llamó el nombre del Señor. Y esa es la potestad que le damos a nosotros también. Porque el Señor dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto ustedes vayan a los discípulos, hagan la obra. Pero volvamos a la. Entonces ahora hay dos llenos. Lleno del Espíritu Santo y lleno de todo engaño y fraude. Entonces, perdón, hermano, ¿cómo vamos a hacer en la batalla final? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo? Si ni siquiera creemos, bueno, yo sí pues, pero si ni siquiera se cree que para estar lleno del Espíritu Santo, lo primero que debería suceder es hablar en otras lenguas. Si eso ya pasó de moda y lo dejamos de ministrar en nuestras iglesias y no está ahí en la venta del Espíritu Santo, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Cómo cree que le va a ir en la batalla? Si ni siquiera le puede contestar a un testigo de Jehová el domingo cuando no va al culto y se queda en la casa. Se llama, ¿verdad? Y le da vuelta y media al otro, y el otro llega todo atarantado. Después a la iglesia, hermano, parece que recibió una revelación, que no es nada, una confundida que hay que liberarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Y es que miren ustedes, sinceramente, esa es una temática bien extraordinaria. Porque ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Tan básico de lo que estoy hablando, pero es la verdad. El evangelio es básico. Está bueno, somos salvos por creer en Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Gracias por la salvación tan grande. La recibimos, la apreciamos, la amamos, la atesoramos. Pero el siguiente paso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es extraordinario. No se puede vivir sin el Espíritu Santo, perdón, no se puede. Un evangelio se vuelve un religioso. Bueno, pero entonces volvamos. ¿Cómo hacemos? Pues también por la fe, porque Pablo le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el creer con fe? Y después vemos que la Biblia misma dice: si vosotros siendo malos, hermano, discúlpeme, pero usted es malo. Dice la Biblia que usted es malo, pues. Vaya pues regular. Es que, como no está muy convencido, pero la Biblia es lo que dice. Dice la Biblia: y percibió Dios el olor grato de la ofrenda de Noé, y dijo: nunca más volveré a destruir la tierra por causa del hombre, porque su corazón es malo desde su juventud. Dice después Jeremías: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo podrá conocer? Y ahora viene Jesús y dice, como los teólogos quieren la ley de la repetición en el Antiguo Testamento, de los profetas, y en el Nuevo Testamento, le estoy dando tres para constatarle.
Si nosotros estamos aquí porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. Entonces el Señor dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Yo creo que tenemos que ministrar a la iglesia constantemente. Vamos, busquemos el Espíritu Santo, vamos, pidamos. Y entonces vamos a encontrar con un montón de gente que dice, es que yo tengo tiempo de estarlo pidiendo y no viene. Y yo he visto a unos que disfrutan tan y hablan en lenguas. ¿Por qué estás viendo? ¿Y a ti qué le dijeron a Pedro? ¿Te acuerdas cuando estaba hablando el Señor con Juan y se dio cuenta, sospechó que le estaban diciendo que no iba a haber muerte? Y le dijo, Señor, ¿y este qué? Le dice Pedro. ¿Y qué? Entonces lo que tenemos que ver es cómo fue Pentecostés. ¡Aleluya! Allá en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a una de las iglesias, tendréis tribulación como por 10 días. Y cuando nosotros nos damos cuenta, el Señor se va. Después de tanto tiempo que les estuvo enseñando a hacer, se va. Y se quedan solitos. Tuvieron tribulación como por 10 días, se fueron al aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo en el aposento alto? Orando, ayunando, texteando, viendo cable. Pero hermano, no se salieron de la presencia alta. Ahí se quedaron. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos enseñarle a nuestra gente para que anhelen la llenura del Espíritu Santo, para que puedan enfrentar esta batalla. Esta batalla no es fácil, es imposible. Así en la carne no se puede. Miren los ejemplos que ponía hermano Luis de los pastores que se suicidaron. Pero yo digo, ¿estaba hablando del Espíritu Santo? ¿Qué calcula usted? Pues no. Yo no me atrevo a señalarlos ni a acusarlos porque el que acusa es otro. Pero sí, digo yo, caramba, recorcholis, recáspita, zambomba. No renuncio, reprendo en el nombre de Jesús todas esas cosas. Que hace los 5 años de vuelta en el ministerio, reprendo. 45 años tengo yo de que el Señor me llamó, me llenó. Y empezó a usar la palabra, he cometido una cantidad de errores que usted ni siquiera se imagina o que tal vez hasta ya los vio. Pero aquí sí. Porque no depende de uno, depende de que lo llamó. Que uno ya alcanzó la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo, ¿va? Y no, hermano, no. Yo cuando veo la vida de los ministros de Dios digo, ay, Señor, gracias que no solo yo. Cuando miro a Pedro que dice, ahora comprendo. Digo, hasta cuando comprendo. Y entonces digo, no, pero yo también hasta ahora comprendo. Imagínense lo que dice Pedro ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hasta cuándo fue a comprender eso, hermano? Cuando digo Pablo y Bernabé, bueno, no llegaron las manos, pero dice que tuvieron una contienda, una controversia tan grande que hasta yo me enteré. Cuando yo miro a este Juan Marcos, que le dio miedo después de encontrarse con este falso profeta y se regresó a Jerusalén y no terminó la gira con ellos, digo, este es muy miedoso. Pero Dios es misericordioso, porque después el mismo apóstol Pablo que lo había echado trae a Juan Marcos porque es útil para la obra. Sí, es tremendo. Pero el Señor
sigamos aquí porque me desvío de mi tema, me desvío. Pero entonces, llenura del Espíritu Santo. Si quisiéramos, si anheláramos, si buscáramos como se busca el oro y la plata, de cierto me hallaría, dice el Señor. Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos insistir con la gente es: llénate del Espíritu Santo, busca la gloria del Espíritu Santo y ministrar la gloria del Espíritu Santo, hermano. Mire, poco a poco la iglesia moderna ha ido perdiendo, ha ido ganando y perdiendo. A veces ha ido perdiendo cosas malas, pero ha ido perdiendo también cosas buenas. Yo me acuerdo cuando yo empecé. Yo me acuerdo que llegábamos a la iglesia, cantábamos a capela. Es decir, sin instrumentos, pues no va a creer que capela es una hermana. Cantábamos a capela. Sin instrumentos. Cuando empezaron los instrumentos, nos desarmonizábamos todos. Y le entraba: yo tengo un amigo que me... Y lo primero que hacíamos era bajar las persianas, es decir, los ojos. Y empezaba: yo tengo un amigo que me ama, y como no se nos tenía nuestro corito, le decíamos a la primera: tú tienes un amigo que te ama. Nosotros tenemos amigos que nos... hasta que nos veníamos a oírlo, ¿verdad? Y seguíamos cantando. Pero estábamos concentrados en esto. Hoy está la alabanza, todo lo que no nos traen con el teléfono celular, tomando, en vez de cantar, están... Entonces hay cosas que se perdieron, cosas que se ganaron, cosas que se perdieron. Entonces de repente, yo la primera vez que vi la adoración, no era cristiano todavía, pero impactó. Porque estaban cantando un himno de adoración, no sé cuál. Póngase que hubiera sido: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y el hermano terminó, empezó: aleluya. Y toda la congregación siguió: aleluya, aleluya. Yo me quedé asustado. Y yo decía: ¿qué está pasando aquí? Hoy no. Hoy ves aleluya y el de la batería con esas cosas que hacen no los redoblantes, los de, ¿cómo se llama? Los címbalos. Una olla que meten. Ya no es aleluya, sino que es bulla. Y eso es malo, no lo sé, pero no lo estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de volver a algunas cosas y obtener la ayuda del Espíritu Santo. Pero mire, pues, ayuda de mi padre, ¿cómo voy en el tiempo? 38, me quedan 12 minutos. Eso es importante, porque es una batalla entre llenos y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La forma de distinguir y de discernir que le dijeron a Juan el Bautista fue: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y permanece sobre su cabeza, ese es el ungido. No se trata de que un día recibió una unción y tembló y dijo gloria a Dios, aleluya, y pataleó, y cuando sale a la misma vida de antes. No, eso no es. Tiene que haber un cambio profundo en nuestra vida que viene como consecuencia no de la voluntad nuestra, ni siquiera de la convicción nuestra, sino de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahí cambia todo. Esa es la batalla final. ¿Cuál es el problema? Que nos cambia la ley. ¿Cómo está profetizando? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué ley tenía Pablo cuando Nerón, ese emperador con nombre de Chucho, estaba gobernando? ¿Acaso había democracia ahí, pues? ¿Acaso las leyes favorecían a la iglesia del principio, pues? Sin embargo, en ellos se cumplía lo que está escrito:
en el libro de Éxodo, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Hemos permitido que permeen las cosas malas que ocupan a la humanidad y permeen y se atraviesan la pared de la iglesia y nos afectan. Entonces allá hay una generación de cristal y aquí adentro hay cristianos de cristal que si uno no los saluda se van al mundo, que si uno no les rinde culto se van ofendidos. Pero en el pasado, ¿cómo era la cosa? Desenchamucó en el capítulo 16 del libro de los Hechos el apóstol Pablo a una mujer que era pitoniza y lo metieron a la cárcel. Y le dieron, lo torturaron. Pero él estaba lleno de espíritu. Entonces a la medianoche, dice la Biblia, el relato bíblico, dice, a la medianoche torturados, hermano, con sus pies en el cepo. Cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Hoy se cantan himnos a los presos y el Señor no los oye. Por eso es el montón de conciertos. Ya me metí en otro libro. Es lamentable, pero se está muriendo el espíritu. Como la iglesia va a terminar igual que como empezó. Dice, hermano, claro, no les estoy profetizando. Mire, si uno está en el espíritu, no hay problema. No hay problema. Dice que los discípulos los golpearon, los agarraron, los torturaron, los encarcelaron y después los dejaron en libertad. Y dice la Biblia que salieron gozosos de haber sufrido por el nombre del Señor. Yo, ¿saben cómo me los imagino? A mí me dieron 4 latigazos, me dejaron marcar, me dejaron la espalda. Yo te gano, me quedé 5 para el trabajo. Competencia de latigazos tenía que ser. Ay, hoy somos tan delicados, hermano. Tan delicados. Y yo creo que Dios, si nos llena con su Santo Espíritu, eso va a huir de nosotros. Va a huir de nosotros. Yo sé. Pero entonces, volvamos otra vez. Estoy en Pentecostés todavía. Ya voy a regresar a Hechos capítulo 13 y a otros versículos extraordinarios, preciosos y preciados que hay en la Biblia. Entonces se esperaron 10 días. Hoy, cuando se hace un estudio de mercado, así como dijo hermano Luis, que se hacen un montón de estadísticas allá en el país de los rubios, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes ya no llegan a las iglesias? Les preguntan, hermano. Aquí siguen llegando, pero bueno, ya parece que no. Entonces ponen, es que los servicios son muy largos. Si acortamos el tiempo de la alabanza y el de la prédica, entonces les va a caer bien, porque ya no van a misa de 8, pero vienen a culto de 8. O sea, cambiaron de religión, cambiaron del gana al enfermo, pues el enfermo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 10 días y no se movieron. ¿Qué pasa ahora? No se mueve ni una película de Avatar. 3 horas, ni al baño van. Pero solo empieza a predicar el pastor. Uno en la universidad, cuando el licenciado se tardaba un poquito, empezaba. Bueno. El pobre Luis se tenía que ir. ¡Qué anhelo de aprender! No, si se tarda mucho hay que ir. ¿Y por qué no se le fueron al apóstol Pablo? Cuando dice que se quedó predicando y se le fue el reloj, hermano. Y dice que pasada la medianoche.
Imagínense que todavía se predicando y predicando, no sé qué hora se empezó. Y predicaba. Y después de la medianoche, un señor que se llamaba, un jovencito que se llamaba, estaba en el mezanín y no tenía barandal. Y se murió. Y Pablo inmediatamente, llamen al 911, algún médico en casa. Sí, hermano, perdónenme, pero ahí salimos perdidos todos, yo el primero. Pero Pablo se arrodilló ahí, le puso las manos y lo resucitó. Toda la gente emocionada y siguió predicando. Ninguno se fue al baño. Sí, eso es lo que necesitamos. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo pena por la gente que no ha comido nada y hace 3 días que están conmigo. 3 días en el desierto siguiendo a Jesús y no se aburrían. ¿Con cuánta razón? ¿Con cuánta razón dijo aquel hombre al cual lo mandaron a apresar a Jesucristo? Dijo, jamás ha hablado hombre alguno como este. ¿Pero por qué? Si él era el ungido, si él era el Mesías, pero el ungido por el Espíritu Santo. Y entonces Dios quiere ungirnos a nosotros con su Espíritu Santo, llenarnos para que en todas las batallas salgamos victoriosos. Se tardaron 10 días. 10 días. No se fueron. 10 días se dice fácil. Pero vamos a ver, hoy tenemos 4 de julio, día de la independencia de algunos de ustedes. Diez días, 14. Es decir, empezaron hoy y hasta el 14. El 15 ya salieron viendo el Espíritu Santo para celebrar mi cumpleaños, porque el 15 cumpleaños. 10 días metidos en la iglesia. ¿Se creen que se puede hoy? Sí. Si el Espíritu Santo lo visita. Sí. Conozco por lo menos 2 ejemplos de una transición extraordinaria de iglesias que pues iban caminando, ¿verdad? Pero tuvieron una visitación del Espíritu Santo. Una en Boston y otra aquí en Guatemala, en el área de Occidente. Y la de Boston, el pastor cuando lo mandó, no se lo creía, hermano, pero después lo corroboré. Dice que estaba en la oración y estaba adorando y tuvo un éxtasis, una especie de arrebatamiento de entendimiento y se lo llevaron. Pero él estaba ahí, su cuerpo. Y entonces dice que se lo llevaron y le mostraron un montón de cosas del cielo. Esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es tal otra. Y él estaba emocionado. Y entonces le dijo el Señor, pero todo esto no lo vas a poder vivir. Y él se asustó, pero ¿por qué? Él lo contó así. Yo no tengo la culpa. Que pueda dar nombre, dirección, teléfono, número de pasaporte y correo electrónico si usted me quiere contactar. Entonces él dice que el Señor dijo, porque tú eres un ladrón. Yo aquí le he robado, Señor. Entonces él cuenta que él había contratado los servicios de una compañía para hacer algo en el altar. Y la compañía había cambiado la alfombra, había puesto aparatos y todo un montón de cosas. Y a la compañía se le olvidó cobrar. Y él se sintió muy cómodo con eso. Y no lo pagó. Él sí se recordaba que tenía que pagar. Pero como no se lo cobraron, se les traspapeló a ellos. Entonces no lo pagó. Entonces el Señor dijo, ¿cómo que atreves a tener en el altar algo rojo? Entonces le dijo, hermano,
llorando, paró el culto y renunció al pastorado. Pero es muy amado, un predicadorazo. Yo lo conozco, tremendo. Entonces le digo a los hermanos, tengo que renunciar. Y imagínense las ovejas, ¿qué pasó? Y entonces les contó. Estoy arrepentido, voy a pagar eso, pero el Señor me dijo así. Entonces, cuando él estaba terminando de decir eso, cayó el espíritu de arrepentimiento sobre él, imagínate, y sobre toda la congregación. Y entonces empezaron a pasar los hermanos, servidores, diáconos, ancianos, llorando, confesando a gritos sus propios pecados. Que Dios no guarde. Que vergüenza, no veo. Y por eso también les había dado oportunidad para que lo confesaran y dejaran aquello. Y el Señor lo hizo en ese momento, el Espíritu Santo. Y dice que pasaban hermanas confesando cosas tremendas, y hermanas, pero cosas vergonzosas, tremendas. Y se alargó el culto. Se alargó. Y dice él hizo esta referencia. Nosotros allá en la iglesia que el Señor me tiene pastoreando, pusimos una alfombra, y entonces para cuidar la alfombra decimos a los hermanos, no hay que prender con color a mis manos, por favor. No peguen chicles debajo de la tabla. Ustedes saben todo lo que pasa, ¿verdad? No coman adentro de la iglesia. Lo decimos aquí, ahorita que vi ahí afuera también dice que no se permite entrar comida aquí. Pues así hay en esa iglesia. Entonces él dice, aquel santuario donde no se podía comer, pero no por motivos de limpieza sino religiosos, ese día se convirtió en un comedor, porque después de lo que pasó todos se quedaron y compartían. Entonces el culto se alargó y los familiares que no habían llegado al culto se habían pasado, iban a la iglesia y solo entraban, pasaban por allá, vamos a alabar al Espíritu Santo y terminamos confesando también. ¿Cuántos quieren una llenura así? El otro testimonio no se los cuento, pero la cosa está. El otro testimonio de un hermano pastor de San Marcos. No, San Marcos, San Pedro, San Marcos. Hasta me dan ganas de decir el nombre. Hermano, voy a decir. Lo conoce, Diosito, lo conoce. Se llama Moisés Fuentes. Aquel era de la corriente centroamericana y predicaba en contra del bautismo por el Espíritu Santo. Y un día se sentía como vacío y se juntó con otros hermanos que sentían lo mismo, solo que en el área de México. Y entonces se juntaron a orar para que se les quitara esa cosa que sentían, ese tope, ese límite. Y los agarró el Espíritu Santo, los bautizó. Esos se lo pueden preguntar, entonces ahí tienen el delegado para preguntarle a Moisés. El año pasado lo testificó aquí. ¿Ah, lo testificó? ¿Ya habló? Entonces ya no lo cuento. No, lo voy a contar en la mañana de Señor Enrique, ¿verdad? Dice que lo agarró el Señor y lo llenó por el Espíritu Santo y él hablaba en otras lenguas y decía, Señor, pero si yo he predicado contra estos. ¿Y cómo voy a hacer con la iglesia, Señor? ¿Cómo le voy a decir que todo lo que les dije no era cierto, Señor? Porque nosotros tenemos este problema, hermano, que a veces afirmamos cosas en la iglesia y después el Espíritu Santo, ¿y quién te dijo? Como que el profeta, ¿verdad? Que cuando David dijo, le voy a hacer templo al Señor, hazlo lo que quieras, porque Dios está contigo.
Y se sale, y a vos que te dijo que dijeras eso a David, regresas y dices que no me vas a hacer, porque es hombre que ha tomado mucha sangre. Tuve que regresar y decirle, corrección, dice el Señor. Bueno, entonces ahora viene mi hermano Moisés. Llega a la iglesia, está lleno del Espíritu Santo. Me empieza a hablar y empiezan a caer los hermanos bajo el impacto del Espíritu Santo, hablando naturalmente, sin que les explicara demasiado. Pero como estaban pasando el servicio por radio, yo me recuerdo que él dijo que era un 1 de enero, que no había llegado mucha gente, que habían como 500. Así como yo. Sí, la iglesia grande estaba. Entonces los que estaban oyendo por la radio dijeron, hay que parar esa orgía. Y se dirigían al templo y solo llegaban, les agarraba el Espíritu Santo y los bautizaban. Y llegaban nosotros y los bautizaban y los bautizaban en la iglesia. Ahora, digo yo, bueno, eso hay que conservarlo, hermano. Les digo yo, ¿y cómo le vamos a hacer si no tenemos ese encuentro pentecostés con Dios? ¿Cómo pretendemos llevar a cabo esta batalla terrible contra las huestes, las hordas del enemigo por nuestros propios medios? Yo no le punto. Hay un himno que no lo sé, pero más o menos sé lo que dice. Ya no se canta en las iglesias. Lo hizo Martín Lutero, que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos da valor en este trance agudo. Porque resulta que Martín Lutero lo persiguió la Iglesia Católica por toda Europa para matarlo. Y entonces usted sabe la historia, el Señor no lo permitió, pero el punto es que ese himno llega a un momentito en donde dice que creo que dice que truene Satán con su furia y su poder, y dice: contra él nadie puede pelear. Así dice el himno, pero de repente dice: mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Nadie fue, solo Dios. Y como si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Espíritu Santo para poder esta batalla final. Claro, yo estoy hablando del tiempo y que deberíamos de quitar el reloj, pero sí necesito saber por qué tengo que control. Cuando yo si mantener 2 minutitos y ya lo dejo más tranquilo, todo el mundo mientras que estamos listos. Entonces, el tiempo final es un tiempo de llenos. Si no te llenas de Dios, voy finalizando con esto. Si no te llenas de Dios, vas a terminar llenándote de lo siguiente: renuncio en el nombre de Jesús. Pero el Señor les dice en Mateo 23, llenos de robo y de desenfreno. Mateo 23, 27, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo solo quería leer. Pero ¿cómo así llenos de huesos de muertos? Hermano, hay cosas de las tinieblas, de la oscuridad, que uno no se entera. Tengo un hermano que es arquitecto
bueno, era ovejita en la iglesia, pero ahora está pastoreando, gracias a Dios. Y entonces, cuando él estaba ejerciendo su profesión en lo secular, lo llamaron para hacer un nuevo templo católico. Entonces él se enteró ahí de algunas cosas, y una de las cosas es que para que sea certificado, autenticado como iglesia católica, tienen que tener en el altar huesos de algún santo. Con 2 huesos que consigan y los ponen de algo. ¡No me veas! No sabía eso. No, dice, mire, eso me pidieron. ¿Y dónde vas a conseguir esos huesos? Digo yo. No sé, ellos lo tienen que proveer. Pero si no, porque ustedes saben que tienen diferentes categorías de edificios, ¿verdad? Está la iglesia, la parroquia, la basílica, son así como, si es un templo en donde está el más cachetón, ¿cómo es que se llama el más grande? Obispo, no, hay otro, cardenal, ese es catedral. O sea, si lo ponemos del lado evangélico, el apóstol tiene que darle su catedral. Imagínense, está lleno de huesos de muertos, dice la Biblia, lleno de ocultismo. ¿Cómo vas a combatir contra esto? ¿Cómo vas a combatir contra eso si no está lleno el Espíritu Santo y de repente tendrá alguien endemoniado en tu iglesia? Bueno. Entiendo la indirecta. Gloria a Dios. Se iría la batería. ¿Me oye? Entonces, ¿cómo me conectas? Bueno, lo voy a ayudar. Hermano, yo he visto cosas en este tiempo tan lindo que me ha tocado conocer más y más todos los días, aprender más y más del Evangelio. He visto unas cosas tan gloriosas, pero terribles. Yo recuerdo un día que mi pastor estaba predicando hace años, y ya estaba predicando tranquilo, y entró una señora como Juan por su casa en la iglesia, caminando. Ningún servidor dejó para ella. Y desde atrás. Y agarró un zanate muerto. Y se dejó picar hacia los pies por hechicería. Y un montón de cristianos evangélicos, uy, eso no existe, no hay agüero contra Israel. Hay una batalla. Hay una batalla. No quiero sembrar dudas ni cizaña, mucho menos, ¿verdad? Pero ¿será que en la congregación en donde estás pastoreando todas serán ovejitas? ¿No será que tendrán alguna brujita, pero linda? O al insecto verduzco vaya a darle. Y había que reprender a tu gran autoridad. Hermanos amados, si alguno se ha sentido desanimado como bien ministraba hermano Luis, yo creo que es el momento de decir, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname, porque aunque no llegue toda la gente que yo quiero que llegue, aunque no se conviertan los que yo quisiera que se convirtieran, ni se sanen los que yo quiero que sanen, si tú me llenas, pues también, porque vas a estar tú. Eso fue lo que dijo aquella reina que sustituyó a Basti. Cuando el rey Asuero, el tipo de Dios, le dijo, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Y ella le dijo, lo que yo quiero es que tú vengas al banquete. En otras palabras, quiero tu presencia. Eso es todo.
Eso es todo. La mitad del reino, con todo respeto, es lindo, pero si lo comparo contigo, no me interesa. Solo tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Señor, ayúdanos a desear lo bueno, a escoger lo bueno, en el nombre de Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Bendícenos, bendícenos, Padre, por favor. Bendícenos para que nos enamoremos más de ti todos los días de nuestra existencia. Para que vayamos en pos de ti, vayamos en pos de la llenura del Pentecostés, para poder asimilar las batallas del final del tiempo. Aquí estamos, Señor, preparados y listos. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, nuestras debilidades, nuestras carencias. Reconocemos que somos deudores delante de ti, Señor, pero también reconocemos que tú eres bueno y que tú, Señor, y el corazón contrito y humillado no lo desprecias. Señor, bendice a tu cuerpo ministerial. Bendícenos para que podamos bendecir a tu pueblo que tú te compraste con tu propia sangre. Fortalécenos, danos vigor, danos unción, danos alegría para predicar. Danos, Señor, permite que seamos dadores alegres, llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios. Bendito Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Precioso. Gracias, gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Mi corazón está profundamente agradecido. Ayúdanos, límpianos, líbranos. No permitas que seamos heraldos descalificados. Por favor, por amor a tu santo nombre, concédenoslo. Concédenoslo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Gracias, aplausos a todos.